Dice una leyenda oriental que hay un hilo rojo que conecta a todas las personas que están destinadas a conocerse. Sin embargo, el autor de este libro, El hilo verde, prefiere pensar que el hilo que conecta a su familia con el resto de las personas es de color verde. Verde por los paisajes, que son protagonistas de su historia, y verde por la esperanza con la que él lanza al mundo su mensaje de inclusión y de diversidad. De la mano de Mario realizaremos un viaje que demuestra que el deporte es el mejor vehículo sanador, integrador y socializador. José Luis Fernández, padre de Mario, bienvenido a Juntos Invulnerables. Hola, Bea, muchas gracias. El lema de Juntos Invulnerables de nuestro proyecto es Juntos en el deporte, invulnerables en la vida. Y yo no puedo dejar de pensar, tras conocer la historia de tu familia, que aunque utilicemos palabras diferentes, lanzamos el mismo mensaje, que el que tenéis en vuestro proyecto Empujando Sonrisas. Bueno, la verdad que sí. O sea, cuando os conocí, vi un poco lo que hacíais y la filosofía que seguíais, me di cuenta que teníamos muchos valores en común, ¿no? Cómo veíamos el deporte, cómo veíamos la competición, qué resaltábamos del deporte y la competición. Entonces dije, ostras, estamos mucho más cerca que a veces con otras entidades o otros clubs que ven el deporte de otra manera, pero en vuestro caso sí que creo que compartimos mucho. Empujando Sonrisas nace porque hace 11 o 12 años en Etiopía nació un niño que, como tú dices, ha venido al mundo para cambiar las reglas del juego, y estas son tus palabras, y para completarnos. Y me sumo a ese completarnos porque no solo a vosotros, sino a lo que a todos los que os conocemos nos transforma vuestra historia. Y porque ese hilo rojo del que hablamos hizo que Mario no cayese literalmente en vuestros brazos. Sí, la verdad que en el libro cuento un poco las casualidades de la vida, ¿no? O sea, una ECAI con la que hicimos todo el proceso, al final le llegan 5 expedientes encima de la mesa y tiene que seleccionar 5 niños para cada familia, ¿no? Y el destino quería que el nuestro fuera Mario. O sea, Mario lo adoptamos en Etiopía cuando tenía 4 meses, bueno, un muñeco. O sea, Mario es guapísimo, no Es es porque sea guapísimo. su padre, y, y curiosamente en Etiopía, cuando llegamos allí, era el más conectado, el que veías que más interactuaba, el que estaba siempre pendiente de todo. Tenemos una amiga que, bueno, ya casi es familia, que coincidimos con ella adoptando en Etiopía y nos ayudó muchísimo, y le llamaba el Cheiricas, ¿no? Porque estaba siempre pendiente de todo, ¿no? En ese proceso, Mario se viene para España, se viene para Coruña con nosotros. Pasan los meses y se detecta que algo no va bien, ¿no? Mario tiene 4 meses en ese momento, y su desarrollo está siendo más lento. Empiezan las primeras visitas a los pediatras, que incluso aquí, en esas primeras visitas no se detecta nada. O sea, Mario es un niño que está conectado, es un bebé muy pequeñito, con poco peso, se puede pensar que es un tema de desnutrición, pero bueno, con el paso de los meses ya se empiezan a hacer unas pruebas, bueno, un poco más complejas, y es cuando también nos derivan al Departamento de Atención Temprana en Coruña, que es un equipo extraordinario y sanidad pública 100%, porque ¿qué haríamos sin ella, no? Y ahí es cuando detectan que Mario, aparte de una prueba que le hacemos en Madrid, pues tendría una hipopsia en el nacimiento, que es una falta de oxígeno. No tenemos antecedentes de cómo fue, pero queremos creer que fue así, y por eso tiene una parálisis cerebral, que le afecta en su caso a las 4 extremidades. Y después de ese palo inicial, porque nosotros no somos unos superhéroes que fuéramos buscando adoptar un niño con una discapacidad, ¿no? O sea, no pretendíamos ni buscábamos eso, y hay familias que lo hacen y para mí tienen muchísimo mérito, sino que nosotros somos unos padres, como después conocimos a otros muchos biológicos, que por una complicación en el parto o por cualquier otra causa, su hijo pasa a tener un problema, ¿no? Tienes que pasar tu duelo en Claro, ese esos proceso. momentos que me mencionas en el libro de angustia, de tristeza, de por qué a nosotros, qué mala suerte, y que al mismo tiempo estaban confrontados porque os sentisteis muy arropados por vuestra familia y por vuestros Sí, amigos. la verdad que eso nunca lo olvidaremos, ¿no? Esos momentos en los que realmente necesitas que la familia esté y los amigos estén ahí simplemente para nada, o sea, muchas veces por tenerlos al lado, ¿no? Y ahí estaban todos los días, y la verdad que es un lujo la familia y los amigos que tenemos y que siempre nos han
apoyado y nos han ayudado. Y sí, hay que pasar ese periodo en el que te das cuenta que la vida te va a cambiar y tienes un giro de 180 grados por delante, pero cuando lo asumes empieza una nueva vida. Hablas en el libro de esas casualidades y causalidades, como las nombras en el libro, y que lo cambiaron todo para vosotros, ya que desde ese momento, y como bien dices, sin tenerlo previsto, sin esperarlo, la palabra discapacidad entra a formar parte de vuestra vida y de vuestra rutina diaria. Sí, es curioso porque para mí la discapacidad era algo que le pasaba a otros, ¿sabes? Y a día de hoy aún me suceden cosas curiosas, ¿no? Con la discapacidad. O sea, y a partir de ahí nos dimos cuenta de muchas luchas que teníamos que emprender, que hasta entonces no lo sabíamos, ¿no? No sabíamos lo que era un parque inclusivo, no sabíamos lo importante que son respetar las plazas de discapacidad. Todos estos pequeñas barreras que te encuentras en el día a día eran invisibles para nosotros. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí es cuando realmente te das cuenta y ves las dificultades que tienen las personas que tienen una discapacidad. Cuando hablamos con personas con discapacidad, cada uno lo define a su manera, según sus experiencias personales o familiares. Para ti, ¿qué es la discapacidad? Mira, a mí en vez de discapacidad, Mario, Alex, que es nuestro hijo pequeño, Vuestro hijo pequeño, sí, sí. que lo adoptamos posteriormente en Vietnam, que es el torbellino que también vino a A revolucionar cambiarlo todo. todo. De hecho, Alex es el protagonista. O sea, esta foto es el día que Sí, del libro es el día que conocisteis a sí. a Alex, ¿no? Eso no es casual. O sea, Mario tiene mucho protagonismo en nuestra vida y queríamos que Alex, que es fundamental en nuestra vida, tuviera el protagonismo en el libro, ¿no? Lo fácil sería sacar una silla de ruedas, Sí. sacar a Mario, pero cuando la diseñadora, que es una amiga, muy buena amiga, Noé, nos presentó esto, dijimos, bueno, captaste perfectamente lo que buscábamos y lo que queríamos, pues nos conoce muy bien y que Alex sea el protagonismo me encanta en esa parte. Y perdón que me, No, no, que me no. liaba, pero te quería contar, ¿no? Entonces Alex, a su hermano, desde el principio, yo creo que era porque no le salió, lo llamaba capacitado. Mi hermano es capacitado. Entonces nosotros siempre nos quedamos con el término capacitado y a día de hoy Lo que son los lo niños. que son los niños. Él como nunca lo corregimos, le Claro. sigue diciendo que su hermano es capacitado y digo, ostras, que es mucho más bonito y mucho mejor decir capacitado, porque evidentemente Mario tiene un montón de capacidades distintas a las de otros Distintas. niños, ¿no? Pero por eso nos gusta definirlo como capacitado. Em, esa, cuando escolarizáis a Mario, tuvisteis varios intentos, probasteis en varios sitios y finalmente lograsteis escolarizarlo en un colegio ordinario y en el que destacas que Mario fue acogido con sus circunstancias, pero sin diferencias, como uno más. Esa inclusión que ha sido natural, orgánica, podemos decir, ha traído consecuencias muy positivas y vamos a que trascienden a Mario, es decir, a Mario le ha traído consecuencias muy positivas, pero, mm, trasciende a toda la comunidad educativa. Y creo que ese relato que nos contarás ahora acredita que con voluntad la inclusión no solo que es posible, sino que además es rentable en términos sociales. Sí, nosotros tenemos o tuvimos la suerte que Mario va a un colegio público, el colegio de barrio, el colegio donde estudiaron mis sobrinos y donde nos dimos cuenta que era el colegio en el que mejor iba a estar. Visitamos otros colegios, te das cuenta de las dificultades que hay a veces para poder escolarizar a un niño que va en silla, porque no tienen rampas, no están adaptados, y a veces la voluntad de las personas. O sea, cuando tú llegas con un niño como Mario a un cole, hay gente que lo ve como un problema y gente que lo ve como una oportunidad. Nosotros tuvimos la suerte de que toda la etapa de infantil, cuando Mario era más pequeñito, tuvo la mejor profesora que podía tener. Y esa profesora se encargó de incluirlo con sus compañeros de la manera que podía. O sea, yo cuando veía vídeos de Mario con su tablet pasando lista, me emocionaba muchísimo. O sea, ver cómo puedes incluir a los niños si quieres. Y muchas veces es cuestión de las personas que quieran dar ese pasito para adelante para poder incluirlo. ¿Qué ventaja tiene? Que después el resto de niños, sus iguales, no se van
a sorprender por ver un niño en silla, no se van a sorprender por ver distintas capacidades. Mario es Mario, han crecido desde los 3 años con él, lo paseaban en el patio cuando casi no le llegaban a la silla y te daba pánico y dices, ostras, a ver si no se caen, pero bueno, siempre estaba el cuidador, hasta ahora, ¿no? Que ves que, ostras, ya están casi a punto de pasar bueno, yo iba a decir al instituto, pues ya tengo una edad, Sí. ahora se dice a la ESO, A la no, ESO. a la O ESO, sea, sí. sí, a la ESO. Sí, Y a la ESO, que ya son edades de 10, 11 sí, años, sí. y yo llego al cole con Mario y pasa Julia, que es una niña que empezó con 3 años, pasa al lado de Mario, le coge la cabeza, le da un beso a Mario y sigue. Y Julia, sin darse cuenta, me está emocionando, ¿sabes? Claro. Ver cómo evolucionó con él, cómo son sus compañeros, cómo Mario llega súper contento al cole. O sea, es increíble. De hecho, es un invitado más en todos los cumpleaños de sus compañeros desde el primer día. Sí, a mí eso la verdad que también me emocionaba mucho cuando esos primeros cumples, donde ahora a lo mejor los niños ya son más selectivos, ¿no? Con Sí, las edades que tienen invitan a 3 o sí. 4 o lo que sea, hay algunos que lo siguen invitando, pero claro, es muy difícil interactuar con Mario porque Mario no se mueve, se comunica con una tablet, pero que lo tuvieran en cuenta y lo invitaran, para mí era súper emocionante. ¿Por qué? Y Porque súper es incluir y importante. súper importante. Y que fuera uno más, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Como deportista, tú elegiste practicar el running. En principio lo elegiste por la versatilidad que a ti te ofrecía y tras una etapa en la que te adaptaste al deporte, que también lo relatas en el libro, comenzaste a participar en carreras. Durante esos primeros años de vida de Mario, el salir a correr, ¿qué te aportaba a ti? ¿Qué te aportaba el deporte? Buf, mira, sobre todo yo creo que una carga de endorfinas. En esos malos momentos donde realmente le das vueltas a todo, te das cuenta de cómo ha cambiado tu vida, lo que se te viene encima de golpe, ¿no? Porque para empezar a lo mejor no tienes una casa adaptada y empiezas a pensar en el futuro, ¿no? El salir a correr, el cargar esas endorfinas, el tener esa válvula de escape, creo que para mí y para mi mujer fue muy importante esos primeros años. La historia de tu familia está llena de casualidades y también fue una casualidad que un día Paula, tu mujer y tú quisieseis salir a entrenar al mismo tiempo y en ese momento no había nadie que se quedara con Mario. ¿Qué pasó? Y como una vez más, esa casualidad lo cambió todo. Sí, o sea, fue de repente, un sábado por la mañana que hacía un día estupendo en Coruña, ¿vas a salir a correr? Sí, ostras, pues yo también salía. Y de repente miramos para el niño y dice, ah, pues lo llevamos. Y lo llevamos en una silla que en aquel momento era la que teníamos y sin saber muy bien cómo iba a reaccionar, ¿no? O sea, no teníamos muy claro cómo iba a ser la experiencia. Y ahí salimos a correr y de repente vimos que él empezaba a reírse, que lo pasaba fenomenal, que se divertía, o sea, como con muchos estímulos y dijimos: "Ostras, pues le gusta", y a partir de ahí entró en nuestra rutina del deporte, que para nosotros prácticamente era semanal, nosotros diariamente también hacíamos más, pero semanalmente el poder participar con nosotros en esas carreras que podíamos ir o en esos entrenamientos en los que íbamos, todo de la mano nuestra, vamos. Nos vamos a meter en tu intimidad familiar, con tu permiso, pero creo que es importante visibilizar cómo es en tu casa el día que Mario se despierta y sabe que ese día se va a salir a correr. Ya no digo una carrera, se va a salir a correr. Mira, es muy curioso porque, cuando, por ejemplo, Mario se levanta, normalmente cuando él se levanta yo ya estoy vestido para ir a trabajar, a vez de camisa siempre, a veces de traje, tal, y ni se inmuta. O sea, bueno, debe de pensar en su cabeza, papá se va a trabajar y demás. Ahora, cuando ve que es sábado y domingo y me levanto y está con una camiseta y ve que no llueve, ya empieza a mirar como para la ventana y dice: "Kiki", que quiere decir sí, sí. Y como me ve abrir el cajón de mi ropa de correr, ya se pone a dar a las piernas, se pone a chillar, o sea, se pone súper contento. Entonces, muchas veces, ¿no? Después bajas con el niño por el paseo a correr o lo que sea. Ah, bajaste con Mario a correr. Y digo, que no te parezca que saco yo a Mario, sino que Mario me saca a mí, porque él se pone súper contento. Es más, cuando se da ese punto de que sabe que vamos a ir a correr, ya ni Cla desayuna, ya tenemos el pollo Tenéis que montado. esconder un poco la ropa de entrenar, porque como la vea, ya no quiere hacer nada más que salir. Paula ahora muchas veces me dice: "Vete para la cocina, voy a despertar a Mario, voy a intentar darle el desayuno", y después que te vea con la camiseta empujando sonrisas o que vea que vais a salir, porque si no ya lo primero es salir. Yo creo que por todo, o sea, por los estímulos,
por el ambiente que tenemos, porque le encanta la calle. Todo eso al final para él yo creo que es muy importante. ¿Comenzasteis a participar en alguna carrera? ¿Os inscribíais con normalidad? Pero cuando acababa la carrera y salía pues la tabla de clasificación de resultados, vosotros figurabais siempre como descalificados. Y en principio no pasaba nada porque vuestra intención no era competir, sino participar y practicar el deporte en familia, pero esa palabra descalificados os empezó a hacer sentir incómodos. Sí, sobre todo porque un descalificado es algo que hace algo irregular, algo que puede poner en peligro al resto de la gente, algo que está fuera de normas y aparte ahora tengo otro hijo que sales, ¿no? Y cuando tú quieres explicarle a tu hijo por qué te descalifica, no lo tienes muy claro. ¿Por qué? Porque Mario no puede participar de otra manera. Entonces, ahí empezó una pequeña lucha de decir, ostras, hay carreras donde ya permiten correr con carros adaptados, me puedes pedir un seguro RC, que lo entiendo, por si pasa cualquier cosa, me puedes pedir que salga al final de la carrera, que ya lo voy a hacer para evitar cualquier tipo de incidente con otro corredor, porque nadie lo pretendemos, ni por el corredor ni por Mario, lo que sea, pero que nos des la oportunidad de participar, de ser unos más. ¿Por qué? Porque además la gente siempre reivindicábamos, ¿no? Que todo el mundo te aplaude. O sea, la gente que participa en la carrera son los primeros en ayudarte, en decirte si necesitas que te echen una mano, en lo que siempre, o sea, siempre son comentarios positivos. La gente que te está viendo en la calle también, creo que es una forma de incluir, de normalizar, de visibilizar, y que por un reglamento no te lo permitieran, fue una lucha que hasta que la conseguimos no paramos, porque creíamos que era injusta, vamos. De hecho, tuvisteis que recabar ayuda para propiciar que la Federación, en este caso gallega de atletismo, implementara un cambio en su normativa para que no tuviese esa sensación de que estabais haciendo algo ilegal. Creo recordar que fue, corrígeme si no es así, el Ayuntamiento de A Coruña que os prestó que hizo la presión final para una prueba deportiva como exigencia, ¿no? Para una prueba Sí. deportiva. Llegó un momento que el Concello de La Coruña, a través de la concejala que tenía en ese momento, Mónica Martínez, se pusieron serios con el tema. Nosotros ya cada vez éramos un colectivo más grande, o sea, ya no era yo solo, sino éramos un colectivo más grande el que lo reivindicábamos, y teníamos un montón de gente alrededor que también lo reivindicaba. Entonces yo creo que llegó el momento de decir, ostras, hasta aquí, y los reglamentos están para adaptarse, para ir con los tiempos y para modificarse. No hay que olvidar que hace unos años, no tan atrás, correr una maratón para una mujer era un motivo de descalificación e ilegal. O sea, es algo impensable a día de hoy, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre. Pues yo creo que tenemos que ir en esa línea. Y cuando en Coruña no nos dejaban participar, en la maratón de Nueva York ya participaban con carros de running. Entonces dices, ostras, creo que hay que ir con los tiempos y evolucionar también con ellos. Y ahí sí, o sea, agradecerle al Concello, a Mónica, a todas las personas que se implicaron en ese momento para conseguir que algo que se cambió en ese momento siga a día de hoy vigente y nos permita participar de una manera normal. Aunque creo que hay carreras donde aún sigue habiendo, a nosotros Bueno, por suerte no nos está tocando últimamente, pero vemos a veces casos en otras partes de España donde todavía parece que no van con los tiempos. poco a poco todo se contagiará, igual que ese contagio que desde vuestra primera carrera y cuando vio vuestra filosofía de participación, como me dices, ahora sois un colectivo, se os fue juntando pues un grupo de gente, un grupo de personas y se unían a vosotros porque, por un lado, compartían vuestros valores, compartían también vuestra visión de la práctica deportiva, que es una visión que en este punto es ajena a lo que es a participar por competir. Cuéntanos, ¿cuáles son esos valores que compartís este grupo de personas? Sí, lo que dices tú ahora, Bea, o sea, nosotros realmente no fue algo buscado, ¿no? El colectivo que somos ahora. De repente bajábamos a entrenar, eso que comentabas antes, Paula, Mario y yo, y nos encontrábamos a Miguel y a Matías, que son unos amigos de toda la vida, que también bajaban el sábado. Entonces, en vez de 3 éramos 5 y ya quedábamos para el sábado siguiente. Después, en vez de 5 éramos 7.
yo siempre pongo el símil, parecía, en el libro de Forrest Gump, cuando se va uniendo gente, parecía un poco eso, ¿no? El decir, ostras, cada vez somos más, de repente en estas carreras que nos descalificaban, ellos se unían a venir con nosotros, oye, pues yo quiero ir con vosotros. Otros amigos de un club de montaña, que son los Tosios y Birras, también se unían a venir con nosotros. Entonces, de repente íbamos a correr una carrera en Coruña y éramos 15, con unas camisetas de mi empresa en aquel momento, que nos las regalaban, y íbamos todos a correr ahí. ¿Qué valores tenemos nosotros? Nosotros no somos para nada competitivos. Esa gente que nos acompaña saben que salimos los últimos y probablemente lleguemos los últimos, pero lo que queremos y lo primordial es que Mario se lo pase bien, reivindicar que hay sitio para todos, normalizar la discapacidad en cualquier prueba deportiva, y visibilizar que Mario, aunque tenga su dificultad, puede hacer deporte, puede disfrutar del deporte de la manera que él puede en este caso, vamos. Y ahí lo tenemos claro. De hecho, decís probablemente lleguemos los últimos porque una de vuestras, no sé si llamarlo normas, ¿vale? Es decir, que salimos juntos y llegamos juntos. Si alguien se retrasa, no pasa nada si hacemos una paradita y lo esperamos, porque el tema es la participación en grupo alrededor de, de esta filosofía de participación. No Bueno, le quiero llamar competición, no, que no lo nosotros es. no competimos. Y ahí salimos juntos y entramos juntos. A veces nos genera algún pequeño problema. Me estoy acordando de la Beovia, donde fuimos avanzando y al final, es que es increíble la cantidad de gente que hay en la Beovia, pero faltaba una componente esencial del grupo y ya estoy llegando y nosotros hay que esperarla, la organización diciendo no podéis parar ahí, pero al final conseguimos entrar todos juntos, que es lo que nos gusta. O sea, muchas veces en esa meta nos están esperando los niños, compartimos esos últimos metros con ellos, Mario feliz, claro, porque cuando los ve a ellos feliz y vamos todos juntos. De hecho, vuestra visión de la participación en esa prueba deportiva, dejando a lado la competición, ha calado en los más pequeños del grupo, que son vuestros hijos, que son amigos de Mario, y que participando con vosotros, de ellos mismos salió la pregunta de si y por qué no podían correr ellos solos con Mario en su propia categoría. ¿Cómo fue ese día que se os plantan delante y dicen, oye, queremos correr, pero queremos correr nosotros con Mario y en nuestra categoría? Eso fue brutal. O sea, se me ponen los pelos de punta Ya, a mí recordando, también, que conste. porque, o sea, tú piensas que Mati y Mario, o sea, Mati es el mejor amigo de Mario, se conocen de toda la vida. Mati y Mario nacen al mismo tiempo. Mati es amigo de Miguel y María, que son amigos nuestros de hace muchos años, y empiezan a crecer juntos. Empezamos a coincidir esos sábados. Mati, con 4 añitos en su bici, a duras penas, hacía los 6 o 7 kilómetros que hacíamos, teníamos que parar por el camino, iban creciendo, y empezamos en esas carreras. En esas carreras al principio Mati hacía los últimos metros, pero llega un momento donde nos dice, oye, ¿yo por qué no puedo correr con Mario? Y nosotros, ostras, pues claro que puedes correr con Mario. Y Julia dice, yo también quiero ir. Y Mara, Vega, otras niñas del grupo se suman a eso, ¿no? Dicen, ostras, yo también quiero participar con Mario. Ostras, es súper emocionante que te lo digan ellos, súper emocionante que saben que van a salir de últimos siendo niños, que tú los ves cuando hay una competición del estilo que sea, Que sea, como si es al parchís. que salen todos a morir, Sí, sí. a ver quién gana, a veces por la mitad del camino, después los pobres no pueden más, pero ellos tienen claro que salen los últimos, se van turnando a Mario para llevarlo y es súper emocionante. Y lo que es más emocionante es ver cómo Mario, cuando ve que lo llevan sus amigos, si con nosotros está contento con ellos, Lo vamos, pasa infinitamente lo mejor. pasa infinitamente mejor. Y eso es increíble. O sea, para mí, el que ellos lo normalicen de esa manera es bestial. Y muchas veces no nos damos cuenta. Y viene gente de fuera. En el libro, el prólogo lo escribe Raúl, que es una persona que le tengo mucho cariño, pero que no conozco desde hace tanto tiempo, ¿no? La conozco a raíz de un programa en el que participé, de Correres de Valientes, y lo conozco desde hace 2 años. Casualmente es de Coruña, casualmente coincidimos un verano, y recuerdo sus palabras ese primer día que vio a los niños convivir con Mario, con Pedro y con la discapacidad, de decir, José, no os dais cuenta porque ellos lo tienen normalizado. Es increíble visualizarlo así. Y nosotros también porque lo tienen normalizado. O sea, cogen a Mario, tú estás allí con él, lo cogen, lo ponen de portero, hacen 2 porterías, lo van moviendo de portero, digo, parece el muñeco de futbolín,
Mario feliz, Sí. Pedro anda por allí también jugando y claro, nosotros lo vemos normal, porque ha sido así, ha evolucionado así, pero la gente lo que viene de fuera realmente le llama la atención. Y digo, bueno, pues mira, es fantástico, ¿no? Que sea así. Y esto, todo esto que nos acabas de contar de este grupo de niños, yo creo que no hay mejor ejemplo que demuestre de cómo el deporte ha contribuido, una vez más, a ser un facilitador de valores. Una herramienta a través de la cual estos niños han desarrollado valores muy positivos para la sociedad presente, a la vista está, y para la sociedad futura, su sociedad futura. En estos tiempos en los que a veces el deporte y sobre todo la competición está siendo llevada al extremo y malentendida. Yo creo que sí, o sea, y a veces algún club deportivo nos lo agradece o nos alaba, ¿no? El hacerlo de ese modo, que no es por nada, es porque podemos participar así, ¿no? Pero yo creo que esos niños, de alguna manera están demostrando que no siempre es necesario competir y no siempre es necesario, el querer ganar, ¿no? Y muchos de estos niños después, por ejemplo, Mati ahora juega al fútbol y cuando juega al fútbol quiere ganar Compite. y compite. Mara hace atletismo a un nivel muy alto y cuando compite quiere ganar. Las gemelas, que son otras niñas que se han, integrado con nosotros, compiten a un nivel muy alto y cuando pueden quieren ganar, pero cuando están con Mario saben que es otra etapa, otra parte, ¿no?, del deporte. Y para nosotros yo creo que eso es muy chulo y muy necesario que se vea también. O sea, que no es solo competición, no es solo ganar. A veces ves que muchos niños dejan de hacer deporte no solo porque, porque tengan tensión, sino por la presión que sienten, ¿no? Por los padres, los entrenadores, el nivel de exigencia, y creo que ahí se tendría que revisar un poco todo. O sea, Bueno, hay niños que realmente no quieren competir, sin más, y hay que aceptarlos y el deporte no puede ser excluyente. El deporte está para lo que estábamos hablando, para incluir ese colectivo de personas que, porque todo esto surge de manera muy, muy natural, al final os dais una forma, os dais un nombre, os llamáis Empujando Sonrisas, definís esos valores, esa forma de entender la vida, de entender el deporte, que para vosotros creo que es, y corrígeme otra vez si no estoy acertada, un elemento que permita que 2 personas como Mario y como Pedro eh, estén integrados, socializados y sanos. Y sanos, vamos a trascender más allá de lo que es la biología, y entender la sanación como felicidad. yo creo que sí. O sea, al final, Empujando Sonrisas nace de una manera natural, nace a lo mejor hace 7 8 años sin saberlo, con esas primeras salidas con Mati, con Mario, después se van añadiendo más personas a ese grupo y lo mejor para mí es que cuando decimos Empujando Sonrisas, Club Deportivo Inclusivo, pero Club Deportivo Inclusivo porque hay personas con discapacidad, pero hay personas sin discapacidad. O sea, a veces parece que los clubs inclusivos tienen que ser solo de personas con discapacidad y realmente para mí la integración es que haya personas de todo tipo conviviendo. O sea, hay muchos clubs creo que deberían enfocarse de esa manera también, ¿no? El decir, está muy bien que tengas una parte de niños que no tienen ningún tipo de problema, pero ¿por qué no pueden participar con vosotros niños que tengan otras capacidades, ¿no? Y cuando hablo de otras capacidades, puede ser un niño con TEA o puede ser un niño con cualquier problema de movilidad. Creo que eso sería lo ideal en el mundo del deporte y en los clubs para realmente integrar esos niños y que el resto de sus compañeros vieran lo que es un deporte real, un deporte con personas que pueden participar de una manera u otra con ellos. Sobre todo porque, como hablabas en el caso de la escolarización de Mario, en una escuela deportiva, en un club deportivo hay muchos roles. Eh, mm, Cada persona ejerce una función, diferente, y el caso es tener la voluntad de encontrarle el sitio en el que esa persona, con su capacidad, distinta, puede aportar al colectivo. Y totalmente, o sea, el ejemplo que te ponía antes, los niños por naturaleza, o sea, le van a encontrar
lo van a buscar y le van a encontrar su sitio a esa persona. Claro, O sea, yo cuando me di cuenta hace años que cogían a Mario y lo ponían de portero, pues dijeron, pues claro, es de lo que tiene que jugar, claro, ¿sabes? Lo ponemos de portero y por lo menos estorba. Si le da el claro. balón, Ya no entra. no nos meten gol. Claro, no nos meten gol. Alguno preferirá que sea el portero. A veces lo cogemos nosotros porque a Mario le encanta y lo llevamos jugando con nosotros y Sí, demás, pero ahí ya necesita la ayuda de un claro. adulto porque él no tiene ninguna movilidad, ¿no? Pero en ese momento que están ellos solos con él, lo ponen de portero, uno lo mueve, Mario se ríe, yo les digo tener cuidado que no le dé un balonazo en la Claro, cara, evidentemente, pero es la forma de integrarlo. A Pedro lo ponen de delantero, pues Pedro tiene algo más de claro. movilidad y si toca algún balón y lo mete, lo mete. Pero ellos simplemente con verse ahí en el medio de los otros ya está, o sea, ya los estás integrando. Esa integración, esa visión del deporte ha calado tanto en ti que cuando decides participar en una carrera en la que por el motivo que sea Mario no va a participar, ¿a ti qué te pasa? Yo creo que ya hay muy pocas carreras en las que no participe que no esté Mario. O sea, el año pasado sí que hice una maratón sin Mario, pero más que nada fue el hecho de probar a ver de lo que era capaz de hacer. O sea, decir, oye, voy a entrenar en serio, me voy a intentar preparar para ver hasta dónde puedo llegar. Y 2 semanas antes le estaba diciendo a mi mujer, ¿y si corro con Mario? ¿Sabes? O sea, imagínate hasta qué punto llega, ¿no? Pero ella me decía, ostras, es tu momento, disfruta, ¿qué más da? Mario te espera en la meta, entramos con él y al final así lo hice, ¿no? Porque realmente llevaba 6 o 7 meses entrenando para eso, correr con Mario eso es otra cosa, ¿no? Eh, no, En estos días previos me decías, es que a mí me falta el motivo. sí, claro, te falta el motor, te falta el motivo y posiblemente las ganas de hacerlo. O sea, a veces, evidentemente, por la mañana salgo a entrenar sin él y tienes que sabes que vas a ir a entrenar sin él, pero ahora acabamos de ir a León, a la media maratón. Fuimos con Mario y con Pedro, la disfrutamos con Mario y con Pedro. Había altas probabilidades de que lloviera, pero Magic Mario hizo que hiciera un día de sol radiante que casi pasamos calor, ¿no? Había la posibilidad de que saliéramos sin ellos. Si llueve, los niños no salen, o sea, evidentemente no van a salir a mojarse y no van a disfrutar y vamos sin ellos. Hubiera sido totalmente distinto. Yo creo que no lo hubiera ni acabado esa media maratón. Ese Magic Mario, como dices tú, que controla el tiempo y cambia los pronósticos del tiempo cada vez que él tiene que salir a Es correr. increíble, ¿eh? O sea, es increíble y ya en el grupo le llamamos así, nos reímos, porque siempre decimos, bueno, está Magic Mario, bueno, está Magic Mario. Es que son muy pocas las ocasiones en las que no ha podido correr por causas meteorológicas. A pesar de que las previsiones indicasen Sean todo lo malas. O contrario. sea, el año pasado iba a hacer su primera maratón, que la hicimos en Oporto. Metimos la silla de casualidad, decir, bueno, pues a ver si suena la flauta, porque mirabas por donde mirabas, iba a llover, iba a llover, iba a llover. Bueno, pues las 4 horas de carrera no llovió, acabó la carrera y cayó la mundial, pero las 4 horas de carrera no llovió, o sea, caían 2 gotitas, tal, no sé qué, y la pudo disfrutar y hacer entera, la pudimos disfrutar con todo el grupo y que hiciera su primera maratón. Pues es la magia. Y el próximo reto que os habéis marcado es participar en uno de los trails más importantes del mundo. Es una carrera que nace con el objetivo de cruzar los Andes, uniendo Argentina y Chile, y atraviesa bosques, lagos, valles, montañas, nieve. ¿Cómo nace esta aventura? Una mega locura. O sea, el otro día que nos hacían un vídeo, ¿no? En el que resumía un poco todos los miembros de Empujando Sonrisas lo que pensaban, creo que la palabra que más se repetía era locura, ¿no? Pero no son las locuras. O sea, nace principalmente de una excelente amiga, que es familia, que es Silvia, que el reto de Correos de Valientes me la regaló, ¿no? Me ayudó, es el 50% del libro es ella y el 50% de este reto es de ella, junto con Tati, que es otro amigo, que también le van este tipo de aventuras, el decir, teníamos como un sueño coincidente. De casualidad un día empezamos a hablar, estaría muy bien hacer el cruce, no me digas que quieres hacer el cruce, ostras, para mí es un sueño, no sé qué, para mí también, y a partir de ahí dijimos, ostras, ¿y si vamos con los niños? Buah, eso ya sería increíble, eso sería fantástico. Claro, cuando se te plantea algo de este tipo, estás hablando de una carrera que va gente de 50 países, estás hablando de una carrera que es de las más importantes del mundo, pero estás hablando de una carrera donde nunca participó nadie con discapacidad. Entonces, lo primero es, ostras, a ver cómo se lo contamos a la organización A ver qué dice la y a ver organización. qué dice la organización, porque no es solo el señor que lo organiza, o sea, hay un comité técnico, hay una serie de riesgos que tienen que evaluar, todo. Se lo contamos, silencio administrativo durante un mesecito más o menos, y nuestra sorpresa es que nos dicen que para adelante. O sea, que han estado viendo, que el comité técnico cree que es posible hacerlo,
que están ilusionados con hacer también una carrera que pase a ser inclusiva, entonces que para adelante, o sea, que por parte de ellos que ningún problema. Desde ese minuto, la verdad, que se vuelcan, o sea, se vuelcan en facilitarnos todos, nos facilitan los dorsales con un precio más económico, nos dan todas las opciones de pago que necesitemos, o sea, todo lo que estamos necesitando se están volcando. Pero ese sueño nace ahí, a partir de ahí es cuando realmente estamos ahora en el proceso de evolucionarlo, ¿no? Dentro del sueño pensamos, vale, vamos a ser los primeros en hacer el cruce, o sea, llevan creo que 23 o 24 ediciones, vamos a ser los primeros que vamos a hacer el cruce. Estaría genial, porque conocemos personas con discapacidad en Sudamérica que no se lo pueden ni plantear porque no tienen el material. O sea, si una silla especial como la que tienes que llevar a una prueba de este tipo en España ya resulta costosa, en un país menos desarrollado como puede ser Argentina o como puede ser Brasil, es más costosa y a veces más difícil de poderla conseguir, ¿no? Entonces dijimos, ostras, lo que sería chulo de esto es que también fuera un proyecto solidario y que esa silla la dejáramos allí. O sea, para que los que vengan detrás e incluso gente de allí la pueda utilizar y puedan hacer la carrera. Y a lo mejor ya no nos quedan ganas además de hacer más montaña, entonces ya dejamos Claro, la silla y ya está. la silla va, Pero, pero ya no vuelve, pero se ya queda allí para disfrute y uso de los de que otras vengan detrás. personas. Y lo que hablábamos antes, yo creo que es muy importante en estas carreras las primeras veces. ¿Por qué? Porque es como en Coruña, o sea, tú cuando consigues que se mueva un reglamento y te den paso para poderlo hacer, después ya no se va para atrás. O sea, nadie te va a decir después que no puedes participar. Entonces, en una carrera como el cruce, que lo hagas por primera vez, aparte de visibilizar, incluir, a Mario y a Pedro lo que más les gusta es viajar y correr. Entonces, se dan los dos aquí hay una sinergia, ¿no? Viajar y correr, viajar van a hacer un vuelo de muchas horas y correr durante muchos días. Entonces ahí lo teníamos claro, decir, bueno, pues vamos para adelante, vamos a sacar el proyecto para adelante, tenemos muchísima ilusión con él. La prueba de fuego fue el año pasado, de saber también ellos cómo estarían tantas horas en la silla, porque pensábamos, vale, está todo muy bien, pero no sabemos cómo van a reaccionar Mari y Pedro. A lo mejor 3 horas, 2 horas, que era lo máximo que habíamos hecho, lo llevan fenomenal. Pero si los ponemos 7 horas en una silla, dicen, oye chico, yo esto ya no lo aguanto más Ya y, pasa de divertirme a molestarme. y corre tú si quieres. Entonces el año pasado hicimos Coruña-Santiago sin parar por relevos con las sillas, que son 75 kilómetros más o menos, y fueron unas 9, 10 horas con las sillas sin parar. Y te puedo decir que llegamos a la plaza del Obradoiro, estábamos allí todos abrazados, 30 personas, empujando sonrisas, todas las familias, fantástico, y Mario se pone a llorar porque quiere más. Quiere seguir, él quiere seguir. Entonces dijimos, bueno, no va a ser un problema No, de tiempo en la silla, pero que el no. problema será nuestro que tengamos que entrenar y todo eso, pero por ellos la verdad que van encantados, felices, hicimos la parada que teníamos que hacer para que comieran, o sea, la prioridad siempre son ellos, o sea, el tiempo que sea necesario parar para que ellos coman, o en el caso de Pedro vaya al baño, lo que sea, pues nos lo tomamos, por lo que te digo, nunca tenemos prisa. Este proyecto vuestro lo que está haciendo es abrir puertas y romper barreras, sean burocráticas o sean de primeras veces, como sueles decir. Y a lo largo de esta entrevista hemos ido dibujando una historia de luz totalmente a través de Mario y en la que además no os habéis encontrado con ningún punto oscuro. Es decir, no habéis experimentado rechazo, sentimientos negativos por vuestra forma de entender el running y yo entiendo que para algunas de las personas que puedan estar viendo la entrevista pueda llegar a sonar como algo idílico y por tanto irreal, pero vuestra realidad es y ha sido esa. ¿Cuál ha sido la clave? Yo creo que muchas veces como tú quieras ver las cosas, ¿sabes? O sea, me imagino, por la forma de ser de mi mujer y mía, o del colectivo de gente que nos acompaña, siempre intentamos ver lo positivo de todo, ¿no? Eh, yo me quedo con el 99% de personas que vas por el paseo marítimo y te sonríen, te animan, te aplauden, y no con el 1% de que parece que les estorbas porque creen que van a batir el récord del mundo en ese entrenamiento, en esa serie, ¿no? Entonces digo, ostras, pero si cuando ese 1% hace presencia, que de vez en cuando hace presencia, dices, ¡buah, pobre! O sea, qué mala vida tiene que tener si le acabo de estropear un segundo en la serie a este señor, a esta señora o a esta chica para que nos mire así, que nos acabe de perdonar la vida. Entonces, ¿qué es mejor? Pues quedarse con el 99% de gente que te aplaude, te anima y que te sonríe. O sea, yo creo que es la clave de todo.
Antes de terminar, me gustaría que dejases un mensaje. Siempre a todos los entrevistados les pedimos el mismo mensaje. Es un mensaje para todo el entorno de las escuelas deportivas. eh, que en algún momento puedan encontrarse con que por la puerta de su club o de su escuela entran unos padres con un niño, pues como Mario o como Pedro. Tú tienes otro hijo que practica deporte, Alex, que también creo que ha decidido no competir. Eh, ¿Qué mensaje quieres dejar? Bueno, Alex ahora está en ese punto de que empezó a ir a combate y le empieza a llamar la atención, pero a mí lo que me gusta es que tiene la posibilidad de ir o no ir. ¿De Eh, competir o de no competir? exacto. Entonces, para mí eso, él hace taekwondo y digo, joder, me parece genial. ¿Por qué? Porque no es necesario. O sea, a lo mejor hay niños que no quieren competir en taekwondo y acaban siendo cinturón negro, acaban practicando, haciendo taekwondo sin ningún problema, sin necesidad de competir. Me parece fantástico. Y después, lo que me dices, Bea, o sea, sobre todo, yo a esas escuelas le diría que si aparece un niño con discapacidad, son unos afortunados. Unos afortunados porque te va a dar muchísimo, te va a permitir conocer otra realidad y te va a permitir integrar a una persona que te va a aportar muchísimo. Y bueno, ya no te digo las familias y el resto de niños que van a convivir con ellos, es una puerta para que al final todos integremos. Eh, y lo que siempre tenemos que pensar es que la discapacidad nos puede tocar a cualquiera. O sea, a veces somos tan egoístas que pensamos que la discapacidad te pasa a ti o me pasa a mí o le pasa al otro. La discapacidad nos puede pasar a cualquiera. Entonces, yo cuando veo un coche en plazas de discapacitados, que por desgracia pasa habitualmente, incluso en los colegios, que me asombra muchísimo. O sea, que en un colegio un padre que va a llevar a su hijo allí aparque en la plaza de discapacidad cuando hay niños que sabe que necesitan esa plaza, no deja de sorprenderme porque pues pienso, ostras, tú traes al niño al cole que se supone que lo vienen a educar, pero también tiene que venir educado de casa. O sea, el padre yo creo que es regular porque le está enseñando, Regular no, más bien tirando a yo mal. creo que tirando a mal. Vamos a ser Sí, políticamente yo creo correctos. que tirando a mal, pero en ese caso, ostras, dices, qué bonito es el que lo vivan, el que vean lo que es la discapacidad y lo que te decía, y en esas plazas, mi mujer y yo hace tiempo que pensamos, no, ojo con lo que deseas. ¿Por Claro. qué? Porque aparcar ahí no es un lujo. O sea, No. aparcar ahí, yo querría no aparcar ahí. Querría que mi hijo pudiera andar 200 metros hasta el cole. Entonces, esos niños que van a convivir en esa escuela deportiva, ojalá no tengan discapacidad nunca y que las familias no tengan que saber lo que es la discapacidad, pero nos puede pasar a cualquiera. Por tanto, que tengan voluntad Voluntad sobre todo. O de sea, encontrar ese sitio, ese espacio y de decir: "No veo un problema, veo una oportunidad", que es un poco lo que ha visto el cole de la, Mario. tú piensas que cole público, llega un Mario a tu clase, tienes dos opciones, o pensar vaya marrón o vaya Sí, oportunidad. lo comentaste ¿Sabes? antes. Lo que decía antes. Entonces, ahí si la profe o el monitor o el entrenador tiene la voluntad de integrarlo, solo es cuestión de imaginación y de querer. Con imaginación y queriendo lo va a Se poder hace integrar, todo. se hace todo. Entonces ahí, con voluntad, lo que dices tú, lo van a conseguir. Para finalizar, yo quiero agradecerte la posibilidad de que nos has dejado contribuir con nuestro programa a la difusión de vuestros valores y nuestros valores, que son la igualdad, la inclusión a través del deporte, que yo los veo claramente personificados en la historia y en la vida en general de Mario. Y desearos, me gustaría que vuestra experiencia fuese inspiradora para todos esos otros puntos de España, todas esas federaciones españolas que aún no han cambiado federaciones españolas, no, federaciones autonómicas que aún no han cambiado la normativa para sus carreras y que no haya miedo a poner en marcha proyectos deportivos inclusivos para personas como Mario, como Pedro, y que tengan, no, que ya lo tienen, ese derecho a estar integrados y socializados en la vida, como decías tú antes, con sus iguales. Yo creo que sí, o sea que la clave de todo lo definías tú perfectamente y es voluntad, que las instituciones pongan de su parte, que las carreras se den cuenta que esto viene a enriquecerlas, no a estorbarlas ni a molestarlas, sino a enriquecerlas y que cada vez se abran más las puertas, ¿no? Para que
para que Marios, Pedros y niños de cualquier parte de España puedan participar con sus iguales y nos puedan enriquecer a todos, porque yo creo que al final se trata de diversidad y la diversidad a día de hoy yo creo que nos enriquece a todos. Muchas gracias, José Luis. Nada, vosotros.